buenas tardes, soy Paco Maldonado, trabajo en la empresa de brokeraje Marinteam, aquí en el Club Náutico de Valencia, que es donde nos encontramos ahora, para presentaros un barco que echábamos mucho de menos en Valencia y que espero que os guste, que es la nueva Nimbus 305 Coupé. Nimbus es un astillero sueco de larga tradición en construcción de barcos a motor, con un perfil escandinavo, embarcaciones de entre 9 y 12 metros de eslora, y acaba de sacar al mercado una nueva gama, la gama Nova, que son embarcaciones que tienen un perfil claramente mediterráneo. Hoy vamos a ver la Nimbus 305 Coupé, que recibió el año pasado el galardón al mejor barco del año en Europa, y vamos a ver por qué le dieron ese galardón. El primer motivo es por el diseño de la cubierta. Es un diseño muy versátil y flexible al estar toda ella dispuesta en una misma altura. Esta característica facilita el disfrute de toda la familia y sobre todo la navegación en solitario. Fijaos que bien se ve desde aquí la simetría de la cubierta. Todo el puente está desplazado a la banda de babor, lo que nos garantiza por estribor un paso franco y seguro. En proa encontramos un amplio solarium para tomar el sol, pasamanos de acero, en navegación, posavasos, el pasamanos con altura más que suficiente, el cofre de anclas, también con mucha altura y vertical para garantizar la buena caída de la cadena, y una escalera de proa para facilitar el acceso de proa desde el pantalón. El astillero nos ofrece este conjunto de lonas practicables que se quitan y se ponen muy fácilmente y con el que podremos disponer de un amplio salón de bañera, o bien completamente despejado en verano, o bien cubierto para disfrutar del barco en invierno, ya que aquí en esta parte del Mediterráneo disponemos de temperaturas muy agradables. En popa encontramos una estructura de acero inoxidable de soporte de defensas y amarras, una ducha de bañera, un cofre con toma de 220 voltios, la escalera de baño con dos pasamanos de inoxidable, la puerta de acceso. En el salón de bañera tenemos un amplio sofá en L, una mesa de teca de bañera maciza también con dos pasamanos de acero, y toda la bañera está debidamente compartimentada para garantizar mucha capacidad de estiva. El barco está todo construido en monolítico de poliéster, con tejidos de fibra bidireccionales y multidireccionales intercaladas. Lo que más te impresiona cuando accedes dentro de una Nimbus 305 es la sensación de volumen y de luminosidad. Esta luminosidad te la proporcionan todas las cristaleras laterales que veis, los cristales cenitales y el parabrisas frontal, que es de una sola pieza, que al mismo tiempo se traduce en seguridad, porque un golpe de vista ves cualquier obstáculo a la navegación o todos los miembros de la familia que en un momento dado has podido perder de vista. Estos paneles cenitales que tenemos en el techo, al mismo tiempo, si me molesta el sol, puedo taparlos y tener sombra, o si lo que quiero es ventilación, con la misma facilidad me los abro todo y me garantiza una corriente de aire excepcional. En estribor lo primero que encontramos es una cocina perfectamente equipada con una vitrocerámica de gas que tiene incorporado detrás de este panel un extractor de gases que toma el aire por esta rejilla y por la simétrica. Tengo una pila con doble seno, agua fría, agua caliente, nevera eléctrica. Esta cocina nos ofrece pues, muchísima capacidad de estiva con toda esta armariada, cajones que además vienen todos dispuestos con freno. Tenemos toma de 220 voltios,
para enchufar cualquier electrodoméstico, toma de 12 voltios, todos los interruptores de la luz con potenciómetro para darle mayor o menor intensidad, calefacción, gestor de baterías, bueno, un sinfín de opciones que puedes ir incorporándole al barco, claro. Y además disponemos de este pequeño banco de trabajo. Para mí lo más importante de esta cocina es que está situada al lado de la bañera, que es donde más tiempo pasamos. Enfrente de la cocina tenemos un salón más que suficiente para albergar a 4 personas cómodas. Una vez ya hemos terminado de comer, plegamos la mesa, salgo del salón y si nos vamos a poner a navegar, lo que hago es cojo este asiento, lo basculo y me permite ir acompañando al puesto de pilotaje para que no vaya solo, sino que vayamos todos en el mismo sentido de la marcha. El puesto de pilotaje es un puesto muy ergonómico, con muchísima visibilidad, con distintas posiciones para la conducción. Esta sería la posición estándar. El volante también es regulable en la altura, tengo a mano las palancas de mando, la consola es de gran dimensión para poder albergar todo tipo de equipos en función de las necesidades de la navegación, y para mí lo más llamativo es la visibilidad, que todavía la puedo mejorar más asomándome por el portillo cenital y teniendo 360 grados de visibilidad. En el interior de la cabina, una vez bajamos, encontramos la cabina de armador, que la podemos configurar o bien con 2 camas en V o lo que llaman cama completa, que sería todo el triángulo completo, equipada con sus armarios, 2 portillos laterales de ventilación más una cubierta, la cabina de invitados también con su cama doble, armario, 2 portillos de ventilación y el baño con su lavabo y ducha independiente cerrado con mampara de metacrilato. En el interior de una Nimbus 305 encontramos numerosos detalles de alta calidad y que lo diferencian del resto de embarcaciones, como pueden ser que todos los mamparos estructurales o el casco están tapizados para minimizar el ruido en navegación y también la condensación que se produce como efecto con la diferencia de temperatura exterior cuando dormimos, por ejemplo. Los portillos laterales, los portillos a cubierta con manetas de inoxidable, todo el trabajo en ebanistería de alta calidad, los armarios tienen todos luz interior y rejillas de ventilación para evitar la condensación de la humedad, el sujetapuertas con imán de rótula. Podemos señalar, por ejemplo, que todas las panas, todas las bases, toda la madera tiene agujeros para facilitar la ventilación y evitar la acumulación de humedad. Después de haber visto las principales características de este barco, vamos a la parte más divertida. Vamos a navegar con él y lo voy a hacer yo solo para que podáis percibir cómo, gracias a las líneas de casco, las dimensiones que tiene de la pala de timón y, en opción, las hélices de proa y de popa, navegar este barco en solitario es lo más fácil del mundo. La maniobra de atraque y desatraque no puede ser más sencilla. Entre la quilla corrida que tiene el casco, a pesar de que solo tiene un motor, tiene una buena pala de timón, la posibilidad de salirte al exterior y ver el pantalán y la instalación de una hélice de proa y una hélice de popa, pues te permiten hacer girar el barco 360 grados sobre sí mismo.
El otro motivo por el que le dieron barco del año en Europa es porque tiene unas líneas de casco muy flexibles. Eso lo que significa es que es un barco que tiene una salida al planeo facilísima, porque tiene mucho volumen en la obra viva, en la parte sumergida del casco, y un casco que planea fácilmente se traduce en poco consumo. O que puedes ir gobernando las condiciones del mar y de la tripulación que lleves en ese momento a bordo. Vamos a darle ahora un poco de caña y así veis a lo que me refiero. Una vez he puesto el barco al rumbo deseado, me limito a ir dándole gas y entonces percibes enseguida cómo, a diferencia de otros barcos que normalmente en este incremento repentino de velocidad clavan la popa con el consiguiente arrastre de agua y aumento del consumo, este barco sin necesidad de flaps mantiene la horizontalidad y sale al planeo prácticamente de forma instantánea. Eso es lo mejor que tiene este barco en navegación. Aparte, por la forma del casco vemos que yo apenas toco el timón, mantiene la dirección con pequeños ajustes, o le pones el piloto automático directamente, claro. Luego también me gusta mucho, una vez has llegado al destino, si yo cojo y quito gas de forma repentina también, vamos a ver cómo el barco se clava en el agua por ese volumen que tiene en la parte sumergida y el barco queda completamente estable. Esta unidad incorpora un motor Volvo electrónico de última generación de 300 caballos, aunque admite motorizaciones inferiores. Con este motor, el rendimiento que tiene el barco, teniendo en cuenta que tiene 250 litros de gasoil, es una velocidad máxima superior a los 20 nudos, siempre en función de las condiciones del mar, y un crucero en el entorno de los 15 nudos, que con esa capacidad de combustible pues te da una autonomía siempre superior a 20 horas de navegación. Para la navegación que hacemos en esta zona es más que suficiente. Una vez más, para salir al planeo, le damos gas, fíjate lo poco que levanta la proa, ya está planeando, le pongo el piloto. Esa facilidad de planeo lo que se traduce es que yo no tengo por qué ir todo el rato al máximo par de velocidad, sino que puedo ir reduciendo gas, pero él ya está fuera del agua y eso se traduce en bajar muchísimo el consumo, tener consumos más razonables cuando hacemos travesías o largos desplazamientos. Y la otra particularidad es que yo paro de golpe el barco y mira lo que se mueve. Tiene una estabilidad fabulosa. Esperamos que os haya gustado el barco, que hayáis disfrutado de la visita, nosotros así lo hemos hecho, y recordaros que nos tenéis a vuestra disposición aquí en el Club Náutico de Valencia. Podéis poneros en contacto con Marinteam cuando queráis para volver a visitar esta embarcación. Os esperamos.